Bienvenidos al canal Contabilidad para Oposiciones. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de la norma novena del Plan General de Contabilidad que trata sobre los instrumentos financieros. Bueno, vamos a hacer una breve descripción general de lo que trata esta norma. Ya os voy comentando que probablemente sea la norma más compleja de todo el plan y está estructurada de la siguiente manera. Em, Trata fundamentalmente o está dividida fundamentalmente en tres bloques. El primero estaría dedicado a los activos financieros, el segundo a los pasivos financieros y el tercer bloque, aunque como veréis tiene seis apartados, el tercer bloque estaría dedicado a los instrumentos de patrimonio propio. Bueno, vamos a pasar un poquito por encima de todos estos aspectos que trata. Nos vamos a, como decía, empezaríamos hablando de los activos financieros, el apartado 2. Más adelante nos habla de los pasivos financieros. En el siguiente apartado, instrumentos de patrimonio propio. Y después, en el apartado 5, nos habla de una serie de casos particulares. Yo aquí destacaría em, el apartado 5.2, instrumentos financieros compuestos, y el apartado 5.5, donde nos habla de las fianzas entregadas y recibidas. Por último, el apartado 6 trataría sobre las coberturas contables. Bien, para que os hagáis una idea, en mis cursos de preparación le dedicamos entre 7 y 10 clases según sea el nivel del curso. Y en tiempo de preparación, de dedicación, aproximadamente entre mes y medio y 2 meses es lo habitual para trabajar a fondo esta norma y dejarla preparada pues de cara a las exigencias del examen. Bueno, en la clase de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a hablar de un aspecto concreto. Nos vamos a referir dentro de los activos financieros a un aspecto concreto de los mismos y lo vamos a trabajar además con un caso práctico de examen que espero que os guste, que os interese. Bien, si nos vamos a los activos financieros, cuando estamos hablando de activos financieros, nos estamos refiriendo a derechos, ¿no? De derechos que le otorgan a la empresa pues, la facultad de percibir una renta o percibir intereses, dividendos y, lógicamente, a que le reembolsen el valor de sus títulos, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de acciones, de obligaciones y derechos de cobro en general. Em, Dentro de los activos financieros existen cuatro categorías. Sería la primera de ellas, activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. Aquí el plan se está refiriendo, por ejemplo, a acciones em, y la intención de la empresa invirtiendo en este tipo de acciones sería el especular con ellas a corto plazo. O también podríamos estar hablando de otro tipo de títulos como por ejemplo obligaciones o bonos, ¿vale? Pero la intención de la empresa es la especulación, es decir, el comprar, vender en el corto plazo. La segunda categoría es la de activos financieros a coste amortizado. Aquí estaríamos hablando fundamentalmente de títulos de renta fija y la intención de la empresa sería mantenerlos hasta el vencimiento, ¿vale? De hecho, esta cartera se podría hablar como cartera a vencimiento. La tercera categoría es ya algo más compleja de describir. Se trata de activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto. Fijaos que a diferencia de la primera, aquí nos habla de que las variaciones en su valor se van a guardar, se van a contabilizar o reconocer
en un primer momento en el patrimonio neto y no en la cuenta de pérdidas y ganancias. Estaríamos hablando de títulos fundamentalmente de renta fija en su mayor parte, que ni son para especular en el corto plazo, ni tampoco la primera intención que tiene la empresa con ellos es la de mantenerlos hasta el vencimiento. Y la cuarta categoría es la de activos financieros a coste. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, de participaciones en empresas del grupo o bien de aquellos títulos tipo acciones de empresas que no cotizan y de las que no se puede determinar un valor razonable, un valor de mercado. No hay, son acciones que no cotizan en bolsa y que por lo tanto la obtención del valor razonable pues es muy compleja, ¿no? O no se puede obtener directamente. Bueno, vamos con la categoría, la segunda, la de activos financieros a coste amortizado. Vamos a hacer una descripción de cómo se valoran estos activos y después lo vamos a aplicar a un caso concreto. Bien, nos vamos a ir al apartado de el apartado 2.2 y vamos a ver qué aspectos más relevantes nos indica el Plan General de Contabilidad. Ya hemos comentado que fundamentalmente aquí estamos hablando de títulos de renta fija en los que invierte la empresa y cuya intención en un principio es la de mantenerlos hasta el vencimiento. Es decir, si es un título de renta fija, pensemos por ejemplo en un bono que vence a 3 años y del cual periódicamente la empresa espera recibir unos intereses denominados cupones, ¿no? Dice, un activo financiero se incluirá en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación en un mercado organizado, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato. Bueno, como digo, pensad en unos bonos del Estado, por ejemplo, que pagan cupones periódicos, ¿no? Y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Bueno, ese es el ejemplo que deberíais tomar un poco como referencia para entender esto. Fijaos que empieza diciendo que incluso aunque esos bonos coticen, por ejemplo, los bonos del Estado cotizan en los mercados organizados de renta fija, ¿vale? Pero si la intención de la empresa es mantenerlos hasta el vencimiento, debe incluirlos en esta categoría y valorarlos acorde con lo que indica la norma, ¿no? Bien, vamos a pasar bueno, dice, con carácter general se incluyen en esta categoría los créditos por operaciones comerciales también, es decir, los derechos de cobro, por ejemplo, sobre clientes, eh, se incluyen en esta categoría, ¿no? Dice, créditos por operaciones comerciales son aquellos activos financieros que se originan en la venta de mercaderías, por ejemplo, prestación de servicios, ¿no? Y créditos por operaciones no comerciales son aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, se está refiriendo, no siendo acciones, por ejemplo, participaciones en empresas, no tienen origen comercial y cuyos cobros son de cuantía determinada o determinable que procedan de operaciones de préstamo o crédito concedidos por la empresa. ¿Vale? Pues préstamos concedidos por la empresa o la adquisición de títulos de renta fija, por ejemplo, ¿no? Que sería como mm, la categoría que nos están indicando aquí. Bueno, vamos con el siguiente apartado que nos dice, bueno, ¿cómo se valora esto cuando se adquieren estos títulos, ¿no? Dice, los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción y lo que hemos pagado por esos bonos, por ejemplo, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, lo que hemos pagado, más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, esas comisiones que tengamos que pagar. Bueno, aquí hace una aclaración, dice, bueno, si estamos hablando de créditos por operaciones comerciales, por ejemplo, clientes, cuyo vencimiento no es superior al año que no tenga un tipo de interés contractual explícito,
así como los créditos al personal, dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos no sea significativo. Aquí nos está diciendo que, por ejemplo, pues las cuentas de clientes, si son a corto plazo y no hay un tipo de interés contractual, pues lo podemos valorar por su valor nominal y no, por lo tanto, por su coste amortizado, como nos plantea esta norma. Por lo tanto, aquí nos vamos a referir a, como digo, a bonos, a obligaciones, títulos de renta fija y también aquellos créditos que tengamos a largo plazo, aunque sean sobre clientes o por ventas de inmovilizado, que sean a más de un año y o que tengan un tipo de interés contractual. ¿Vale? Bueno, en el ejemplo de hoy nos vamos a centrar en un caso muy, muy interesante sobre bonos del Estado, sobre títulos de renta fija. Bien, eso sería la valoración inicial. En cuanto a la valoración posterior, que es la clave de esta categoría, que como habéis visto se denomina a coste amortizado, dice los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán posteriormente, es decir, al final de año, periódicamente, por su coste amortizado. Pensad en un bono, ¿no? Que devenga intereses. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. El método del tipo de interés efectivo es en el que se basa la valoración de los activos o de los pasivos a coste amortizado. ¿Eh? Es un concepto fundamental y que requiere de un dominio de la matemática financiera, tanto para su cálculo como para su tratamiento, ¿no? Bueno, aquí nos vuelve a insistir en lo de los créditos con vencimiento que no es superior al año, etcétera. Bueno, cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican debido a las dificultades financieras del emisor, la empresa analizará si procede a contabilizar una pérdida por deterioro de valor. Bueno, aquí lo que nos está ya introduciendo es en los posibles deterioros de valor que tengan estas inversiones, estos activos. Imaginad, por ejemplo, que em, invertimos en bonos de una sociedad que está pasando por dificultades y los flujos de efectivo que esperamos recibir, pues o bien se retrasan o bien entramos en situaciones de quita o de quita o espera, ¿de acuerdo? Es decir, retrasos en los cobros o quitas en los cobros. Bueno, pues aquí nos dicen que nos vayamos planteando contabilizar una pérdida por deterioro de valor, ¿eh? De la cual nos habla en el apartado siguiente. Nos dice que al menos al cierre del ejercicio deberá efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que exista evidencia objetiva de que el valor de un activo financiero o de un grupo de activos financieros con similares características se ha deteriorado. Bueno, esto es un aspecto, como digo, de estas inversiones, ¿no? Bueno, vamos a pasar al caso práctico y así, bueno, pues ponemos en práctica parte de todo esto que acabamos de decir. Antes de pasar, eso sí, quería comentaros un aspecto muy interesante de esta norma, que es muy habitual verlo en los exámenes, ¿eh? Os digo que vayáis señalándolo cuando estudiéis esta norma, es fundamental y lo vamos a tocar también hoy en el caso práctico, y es el apartado, en concreto el apartado 2.6, intereses y dividendos recibidos de activos financieros. Esto es muy habitual verlo en los exámenes de oposición. Yo no os digo que el 100% de los exámenes contengan esta problemática, pero en la mayor parte de los exámenes sí que cae algo de esto, ¿vale? Bien, nos dice lo siguiente, dice los intereses y los dividendos, claro, tenéis que saber distinguir qué son intereses y qué son dividendos. Los intereses proceden, por ejemplo, de inversiones en valores de renta fija. Los dividendos proceden de inversiones en lo que llaman instrumentos de patrimonio, es decir, inversiones en acciones de otras empresas, ¿no? Dice, los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición, fijaos lo que nos quiere decir, que se devenguen con posterioridad al momento de la adquisición. Se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que si los intereses y los dividendos se han devengado antes
del momento de la adquisición no se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, nos está diciendo dos cosas a la vez. ¿Vale? Dice, los intereses de los activos financieros valorados a coste amortizado deben reconocerse utilizando el método del tipo de interés efectivo. En cambio, los dividendos, cuando se declare el derecho del socio a recibirlos. ¿Vale? Por lo tanto, muy importante que cuando compramos un bono, unos bonos, ese, lo que se denomina el cupón de vengado o cupón corrido, debe reconocerse ¿eh? Dentro del precio de adquisición. Y ese cupón o esos intereses que se devengan en un momento posterior al momento de la compra, sí se reconocerán como ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, pues con los dividendos, aunque el caso práctico de hoy no trata de acciones y de dividendos, por tanto, pero sí quiero dedicarle un minuto porque, como digo, este aspecto es muy habitual verlo en los exámenes de oposición. Con los dividendos ocurre lo mismo. Si el dividendo, pensad, por ejemplo, que compramos unas acciones de Repsol en mayo de 2026 y en el momento de comprarlas o a la semana siguiente o a las varias semanas después, la empresa anuncia que nos va a pagar un dividendo. Además, ya digo, Repsol suele pagar buenos dividendos, o sea que no sería de extrañar que haya empresas que inviertan en su tesorería en este tipo de empresas. Es cierto que si invertimos en acciones de Repsol, no clasificaríamos la inversión en coste amortizado, sino normalmente en activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, es decir, a la primera de las categorías. Pero en el caso concreto de los dividendos, que sí que me interesa hacer un pequeño apunte, ya digo porque no lo vamos a ver en el caso de hoy, em, si nos anunciaran, imaginaos, en junio, em, que vamos a cobrar un dividendo, esos dividendos probablemente sean o correspondan con los beneficios que obtuvo Repsol en el año 2025, ¿vale? Por lo tanto, se han devengado se han devengado anteriormente al momento de la compra y por lo tanto no se reconocerán como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino que serán como un menor coste de adquisición. ¿Vale? Hago este inciso porque, como digo, sí que vamos a tratar hoy el tema de los intereses, pero no el tema de los dividendos. Bueno, de todas formas, si sobre este aspecto tenéis alguna consulta y demás, pues me podéis escribir a mi dirección de correo y con mucho gusto pues os haré la aclaración que, que me pidáis. Bueno, pues ese aspecto, ¿no? De los intereses devengados posteriormente al momento de la compra se reconocerán como ingreso y los devengados, o lo que se denomina el cupón corrido, devengado anteriormente al momento de la compra, se reconocerá como un menor coste, ¿no? de la adquisición. Bien, vamos con el ejemplo que tenía para hoy. Bien, voy a hacer una lectura del caso práctico. Es un ejercicio que he extraído de un examen de seguridad social de la especialidad de auditoría y contabilidad y voy a leerlo con detenimiento y bueno, pues si queréis, lo que podéis hacer es intentar resolverlo y bueno, pues como podéis parar el vídeo, después podéis corregirlo para ver qué tal, poneros un poquito a prueba, a ver si esta parte, aquellos que tengáis ya ciertos conocimientos de esta parte, pues habéis sabido hacerlo, lo habéis sabido plantear, cálculos, etcétera. Es un caso, va a llevar un poquito de tiempo, porque hay que hacer mucho número, y luego yo en la corrección, pues ya como veréis, tengo los cuadros preparados y demás. Entonces, sí que sería un buen ejercicio. Bueno, dice lo siguiente, es el caso 3 del examen de esta convocatoria de 2017. Dice, la empresa PV adquiere el 1 del 10 de 2018 a través de la Bolsa de Madrid 100 obligaciones emitidas por Caixa Modern. Valor nominal de las obligaciones, 1.000 euros por obligación. Cotización en el momento de la adquisición a 1.048 euros la obligación. Es decir, que cotizan, ¿vale? Cotizan en este caso en los mercados de renta fija.
Los gastos de intermediación y comisiones suponen 200 euros. Bien, aquí ya tenemos que echar mano de lo que nos dice la norma novena que acabamos de leer. Dice, la empresa prevé mantenerlas hasta su vencimiento. Mirad, una de las cuestiones que os vais a encontrar es que, bueno, cabe la posibilidad de que directamente os digan que la empresa clasifica en la categoría de coste amortizado o bien que os hagan una breve descripción de cuál es la intención de la empresa. Normalmente cuando es para negociar o para especular lo van a decir así, o que su intención es mantenerla en el corto plazo. Eso ya nos daría la pista para incluirla en la primera categoría, en la de eh, activos financieros a valor razonable con cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando se va a clasificar en la categoría de coste amortizado, pues lo más probable es que nos digan que su intención es mantenerlas hasta el final, ¿no? Hasta el vencimiento. Cuando la intención es clasificarlas en la tercera categoría, es decir, valor razonable con cambios en el patrimonio neto, ahí probablemente sí que nos digan directamente que lo clasifican en esa categoría. Lo que no nos habrán dicho es que ni espera negociar ni espera mantenerlas al vencimiento. Y en la cuarta categoría de activos financieros, la de activos financieros a coste, pues hombre, ahí o bien nos dicen que es una inversión a una empresa del grupo, multigrupo asociada, es decir, en la que va a haber una influencia significativa, o bien que sea un activo que no cotiza en ningún mercado y que no es posible obtener su valor razonable y que tampoco tenemos pensado mantenerlo hasta el vencimiento, ¿vale? Por tanto, en ese caso lo incluiríamos en esa categoría. Bueno, aquí nos deja claro que es la categoría 2, la de activos financieros em, a coste amortizado, que es lo que acabamos de leer de la norma. Dice, las características de las anteriores obligaciones son fecha de inicio de la vida financiera y devengo de intereses, el 1 del 1 de 2018. Fecha de fin de la vida financiera, 31 del 12 de 2020. Es decir, que abarca año 18, 19 y 20, 3 años, ¿vale? Modo de reembolso, en su totalidad al término de la vida financiera. Es decir, que no hay reembolsos o amortizaciones parciales. Esto nos hace ver un poco qué tipo de empréstito es el del que proceden estas obligaciones. Valor de reembolso idéntico a su valor nominal, es decir, no hay ni prima de emisión, bueno, no hay prima de reembolso en este caso, ¿vale? No hay prima de reembolso porque nos la amortizan por el mismo valor, es decir, por 1.000 euros la obligación. Tipo de interés, atentos a esto, 6% anual pagadero por semestres vencidos. Es decir, nos están dando lo que denominamos en matemática financiera J2, es decir, el tanto nominal anual con capitalización semestral. J2, eso es el dato que nos están dando. Por lo tanto, como sabéis, en matemática financiera, el tipo de interés efectivo se calcula o se puede calcular a partir del tipo de interés nominal anual, de manera que el tipo de interés efectivo semestral, que llamaríamos I2, se obtendría dividiendo J2 entre 2. Bueno, aquí esto es importante, sobre todo los que, bueno, en general para todas las especialidades que preparo, pero bueno, en particular, ya que estamos en un caso práctico de seguridad social, bueno, muchas veces me decís, no, es que las matemáticas financieras no hay una pregunta específica en el examen. Bueno, hay años que sí, años que no. Normalmente en seguridad social no suele haber una pregunta específica de matemática financiera, pero desde luego si queremos avanzar y profundizar en contabilidad y sacar adelante la parte de contabilidad, hay que tener un dominio de la matemática financiera y saber lo que es un préstamo, lo que es un empréstito, una renta y saber hacer los cálculos pertinentes, ¿vale? Bueno, por eso en mis cursos de preparación voy llevando en paralelo la contabilidad con la matemática financiera, porque si no es imposible avanzar en contabilidad si no se tiene un dominio y un dominio bastante profundo de la matemática financiera. ¿De acuerdo?
Bueno, en técnicos de Hacienda, pues en los últimos años no ha entrado. Bueno, pues resulta que este año te meten un ejercicio de matemática financiera. Y en técnicos de auditoría, yo diría que lo mismo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ojo con la matemática financiera, que hay que llevarla en paralelo con la contabilidad. No os olvidéis de la matemática financiera. ¿De acuerdo? Si se os da mal la matemática, pues tendréis que dedicarle más tiempo, más esfuerzo. ¿De acuerdo? Bueno, dice, la percepción de los intereses nominales está sujeta a retención del 15%. Muy bien. Bueno, dice, se pide A, la contabilización de las operaciones que procedan siguiendo el orden cronológico hasta la fecha de vencimiento, siendo el tipo de interés efectivo anual del 4,39374%. Bueno, aquí os digo una cosa. Hay veces que el tipo de interés efectivo nos lo dan y hay veces que no. Posibles problemas, que a veces nos den el tipo de interés efectivo anual y cuando nosotros queremos hacer o establecer la equivalencia financiera con los datos que nos da el enunciado, resulta que no nos coincide. Bien, yo aquí os digo cuál es mi estrategia, y lo que les digo a mis alumnos. El tipo de interés efectivo, si nos lo dan, es sagrado, ¿vale? Es decir, o como se suele decir, va a misa, hay que respetarlo. Si no os cuadra en los cálculos, pues es porque hay algún dato que el enunciado ha omitido, no ha dado. Y tendréis que adaptar vuestro cuadro de coste amortizado, como veremos a continuación, al tipo de interés efectivo que os da el enunciado. ¿De acuerdo? Lo tendréis que adaptar. Y habrá algún componente, el coste de la operación o de lo que sea, que no nos lo han dado. ¿Eh? Bien. En otras ocasiones, el tipo de interés efectivo anual hay que calcularlo. ¿De acuerdo? Pues habrá que establecer una equivalencia financiera y a partir de ahí, pues despejar el tipo de interés o calcularlo por prueba y error o interpolación, como suelo hacer yo, para calcular un tipo de interés efectivo anual aproximado. Bueno, dice en el apartado B, dice, el 1 del 8 de 2019, debido a necesidades financieras, para acometer nuevas inversiones en nuevos inmovilizados, se venden todas las obligaciones a través de la Bolsa de Madrid, siendo la cotización en ese momento de 1.020 euros la obligación, habiéndose soportado gastos de intermediación y derechos por 300 euros. Bueno, este es el enunciado, como digo, os lo pongo aquí para que, si queréis, podáis parar el vídeo e intentar resolverlo por vuestra cuenta. Yo es lo que os sugiero. Y yo en mis clases de mis cursos no opero así, es decir, no pongo a los alumnos un ejercicio para que lo hagan en la clase. Lo que hago es que les explico la parte teórica como he hecho en la introducción de la clase, ¿vale? Y luego les mando tarea para hacer y ya en la clase siguiente se corrige, ¿vale? Estos vídeos que subo al canal, pues digamos que prefiero hacer una exposición teórica de la parte, sobre todo, que voy a trabajar luego en la práctica y luego pues sugeriros que toméis nota de los datos, que lo podéis hacer perfectamente y tratar de resolverlo. Y luego pues al rato, a media hora o en fin, lo que lleve cada ejercicio, pues seguir con el vídeo. Y eso sí, darle al like si os gusta y compartirlo, ¿vale? Porque a mí me motiva sobre todo saber que compartís estos vídeos y que, bueno, pues gente que me escribe y, bueno, pues que se le da difusión al canal. Es lo que os agradecería que hicierais. Bueno, pues vamos a pasar a la solución del caso práctico. No es muy largo, como veis, pero sí que requiere de bastantes cálculos. Bueno, ¿cómo clasificamos esta inversión? Pues como activos financieros a coste amortizado porque nos dice que la mantiene hasta el vencimiento. Entonces nos vamos a ir al apartado 2.2 de la norma novena que veíamos antes, en donde nos dice que un activo financiero se incluirá en esta categoría, incluso cuando esté admitido a negociación, como es este caso, si la empresa mantiene la inversión con el objetivo de percibir los flujos de efectivo derivados de la ejecución del contrato y las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar en fechas especificadas a flujos de efectivo que son únicamente cobros de principal, en este caso el principal se cobra al final, e intereses
que periódicamente se van cobrando. Bien, y como os decía, muy interesante, ¿no? Tratar de distinguir cuando en el enunciado nos da un tipo de interés, qué tipo de interés nos están dando. En este caso, sería J2, el tanto nominal anual con capitalización semestral, 6%. Por lo tanto, el tanto efectivo semestral, que es con el que vamos a calcular los cupones, será I2. J2 partido por 2 sería el 3%. Y luego el tanto efectivo, en este caso, no lo tenemos que calcular, nos lo da el enunciado. El tanto efectivo anual, la I. Por tanto, tenemos tanto nominal anual con capitalización semestral, tanto efectivo semestral y tanto efectivo anual. Por lo tanto, el tanto efectivo semestral que vamos a utilizar de cara a la elaboración del cuadro, pues vamos a calcularlo del siguiente modo. El tanto efectivo semestral a partir del tanto efectivo anual. Ya sabéis la fórmula de 1 más i elevado a 1 partido de m, siendo m la frecuencia de capitalización, en este caso 2, porque es semestral, menos 1. Y este es el tanto que vamos a utilizar para nuestro cuadro de coste amortizado. Valor razonable de la contraprestación entregada más coste de transacción. Esta sería la valoración inicial. Ahora lo vamos a leer de todas formas. Sería de 100 títulos que cotizan en el mercado a 1048 y esto es lo que vamos a tener que pagar más unos costes de transacción. Nos dice la norma que ya le hemos leído antes, dice los activos financieros clasificados en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario será el precio de la transacción que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles, es decir, los 200 euros. Es decir, valoración inicial, 105.000 euros. Ahora bien, al tratarse de bonos y haberlos adquirido en una fecha intermedia entre el pago de cupones, estos activos financieros ya vienen con un cupón de vengado, con unos intereses de vengado, que es lo que denominamos cupón corrido. Y eso hay que distinguirlo en el momento inicial para contabilizarlo aparte. Bien, ese cupón corrido se calcula de la siguiente manera. Se calcula sobre el tanto, en este caso, efectivo semestral, el 3%, 100 títulos multiplicados por el valor nominal y por el número de días, ¿vale? Sería de 1.500, es decir, sería la mitad del cupón, ¿vale? El cupón corrido, 1.500, el cupón semestral, 3.000. Bien, vamos a hacer un esquema gráfico que nos va a venir muy bien, que es el esquema de los flujos de efectivo. Yo esto os aconsejo que lo hagáis siempre, ¿vale? Eso, como digo, es un caso de contabilidad, pero basado en la matemática financiera. Fijaos, aquí tenéis las fechas, 1 del 10 de 2018, que es cuando se compran y se desembolsan los 105.000 euros, y los flujos de efectivo a recibir, que son los cupones semestrales y el reembolso el 31 del 12 de 2020. ¿De acuerdo? Bueno, otra cosa que sugiero que hagáis es la comprobación de la TIE. Como digo, a veces hacemos esta comprobación y no cuadra. Y si no cuadra, lo que tendremos que suponer es que hay algún componente, algún coste, algún dato que no nos han dado, ¿vale? Pero que está implícito en el tipo de interés que sí nos han dado. Por lo tanto, el tipo de interés, como digo, va a misa, hay que respetarlo siempre. El tipo de interés que nos da el enunciado. En este caso nos lo dan. Bueno, y hacemos la comprobación y como veis sí que cuadra, sí que nos da efectivamente los flujos de efectivo actualizados. No, fijaos un poquito en la fórmula para que veáis que hay que dominar el tema de rentas. Yo lo he resuelto así. He operado con una renta prepagable para el caso de los cupones, como veis,
Por lo tanto, el valor actual de esta renta prepagable me lo va a dar aquí, al 31 del 12 de 2018, y lo que hago después es actualizarlo, como veis, con el tanto efectivo semestral actualizado medio semestre. Medio semestre son 3 meses, que es lo que va del 1 del 10 al 31 del 12. ¿Vale? ¿Se puede hacer de otra manera? Pues sí, se puede hacer de otra manera. Pero bueno, yo he decidido hacerlo con esta, ¿vale? Hago la actualización, como veis utilizo una renta prepagable. ¿Podía haber utilizado una renta postpagable? Sí, me hubiese dado el valor actual aquí, el, el 30 del 6 del 18, y luego hubiese tenido que capitalizar en vez de actualizar. Bueno, como prefiráis. Y la actualización de los 100.000 euros, pues nada, aquí utilizo el tanto efectivo anual y lo actualizo 2,25 años, que es lo que va de aquí a aquí, ¿vale? Que es lo que va hasta aquí. Vale, hago los cálculos y me quedo tranquilo de que no hay nada raro que no me haya dicho el enunciado. Me cuadra perfectamente. Bueno, y ya con esto puedo proceder a elaborar el cuadro de coste amortizado, que lo tenéis que hacer. Lo tenéis que hacer. Bueno, yo he decidido elaborarlo de la siguiente manera. Cada uno tendrá su estilo. Yo utilizo este, ¿no? Primero las fechas, que son relevantes, fecha de adquisición, cupones, como veis, y el último cupón y el vencimiento referido a la última fecha. Lo podéis hacer o bien fusionando los datos o bien, como hago yo aquí, poniéndolo desdoblado en dos filas. Bien, otra para los cobros. Fijaos que los cobros pueden ser cupones solo o también tener, sería lo que serían las anualidades, ¿vale? O los términos de esta operación. En este caso hablamos de cupones, cupones, cupones y amortización total, ¿no? De los 100.000 euros. Vale, otra columna para lo que serían los intereses efectivos. Bien, y su descomposición. El interés efectivo se descompone en interés explícito más interés implícito. El interés explícito es el cupón. Te dedico una columna al cupón o al interés explícito y otra al interés implícito. ¿Vale? Esto lo tenéis que hacer siempre. Que hagáis un cuadro de una operación de estas características en la que hay intereses efectivos y tenemos tanto explícitos como implícitos, tenéis que descomponerlo, ¿vale? Tenéis que establecer primero el efectivo y luego su descomposición en explícito e implícito. Bueno, yo aquí, fijaos que he añadido la columna de amortización, que en este caso, en realidad, lo que se va amortizando, por así decirlo, es el componente implícito nada más. Veis que coincide. Bueno, aquí podríais haber suprimido esta columna, si os parece, ¿vale? De hecho, aquí tendría que figurar los 100.000 euros, que es la amortización de, de esta última fecha, ¿vale? Aquí habría que poner los 100.000 euros. Bien, y luego el valor ex cupón, que es donde vamos a ir reflejando el coste amortizado, valor ex cupón de nuestra inversión, ¿vale? El valor limpio de cupón. Bueno, nosotros hemos adquirido estos títulos por 105.000 euros y el valor ex cupón en el momento inicial sería los 105.000 euros menos el cupón corrido que hemos calculado previamente, aquí, que es 1.500. Por lo tanto, el precio pagado ex cupón es de 103.500 euros. Por lo tanto, aquí hay un componente que justamente va a ser nuestro coste implícito, que es el que después vamos a ir calculando y distribuyendo. Estos 3.500 euros, como veréis, son los que vamos a ir distribuyendo a través de esta columna y de esta también, ¿vale? Que veis que está, en cierto modo, duplicada. Bueno, pues vamos a prestar especial atención a las primeras filas para que veáis cómo se va elaborando nuestro cuadro de coste amortizado. Nosotros partimos del valor inicial ex cupón, ¿vale? Y hemos descompuesto los 105.000 euros en el valor ex cupón y el cupón.
el valor ex cupón lo vamos a meter en la cuenta 251 y el cupón corrido en la cuenta 546, ¿de acuerdo? Precisamente para cumplir lo que nos dice el plan y que em, el cupón o los intereses devengados con anterioridad a la fecha de compra no vayan a la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí el coste inicial, ¿vale? Y el cupón corrido en la cuenta 546. Aquí me gusta poner el tipo de interés efectivo que voy a utilizar, ¿vale? Pues empezamos por el valor es cupón, le aplicamos el tipo de interés efectivo y obtenemos los intereses efectivos. ¿Veis que yo aquí utilizo esta fórmula que me da directamente los intereses? La fórmula es la de interés igual a capital final menos capital inicial. ¿Cómo calculo el capital final y el capital inicial? Bueno, pues multiplico 105.000 por 1 más I2, ¿vale? Elevado a 3 meses, 3 de 6. Eso sería mi capital final y el capital inicial sería 105.000 por 1, 105.000. Por lo tanto, lo pongo aquí con un corchete y directamente con esta fórmula obtengo los intereses efectivos, como veis. En la columna de cobros, a 31 del 12 del X18, claro, porque aquí, aunque no he puesto fecha, esta es la fecha de compra, ¿vale? Este sería el momento inicial, ¿vale? En la fecha del primer cobro, cobro 3.000 euros, dato que me da el enunciado. El interés efectivo lo calculamos y ahora lo vamos a descomponer en los dos intereses. El interés explícito y el interés implícito, que como veis es negativo. ¿Por qué? Porque hemos pagado de más por estos bonos, estas obligaciones. Hemos pagado de más. Su valor teórico tendría que ser 100.000 más 1.500, 101.500 y hemos pagado 105.000. Por lo tanto, hay un componente de 3.500 implícito en el coste inicial. Bueno, pues probablemente porque el tipo de interés del mercado haya caído con respecto a cuando se emitieron estos bonos y por lo tanto su cotización ha subido y estamos pagando de más, precisamente porque los tipos de interés, el tipo de interés que nos asegura este bono es superior al tipo de interés del mercado en ese momento. ¿De acuerdo? Esa puede ser la explicación por la cual alguien paga más por unas obligaciones. Bien, el cupón corrido, perdón, el cupón corrido estaría aquí, sería este, cuando el momento de la compra, y el cupón devengado, desde la fecha de compra hasta el 31 de diciembre, sería de 1.500, que lo tenemos calculado aquí. Por lo tanto, el interés implícito será la diferencia de interés efectivo menos interés explícito. Recuerdo que el interés efectivo es la suma de interés explícito más implícito. Por lo tanto, el implícito será la diferencia entre el efectivo menos el explícito o cupón. De ahí que dé negativo. Como digo, al final el objetivo es que estos 3.500 que hemos pagado de más, que están implícitos en el precio de compra, al final los vayamos distribuyendo aplicando el método del tipo de interés efectivo a lo largo de los diferentes periodos, ¿no? Por lo tanto, dentro de los 3.000 euros que estamos pagando, hay una parte que va dedicada a la amortización, por así decirlo, de estos 3.500 euros, que es el componente implícito. Por lo tanto, una vez que recibimos el cupón, el valor ex cupón que quedaría sería de 103.134,83, que es ni más ni menos que 103.500 menos 365,17. ¿Vale? Si lo vais haciendo a la par o si ya lo vais comprobando, como lo habéis hecho, ¿vale? No vamos a ver el cuadro completo, yo creo que con que veamos un par de filas veis un poco la dinámica. Ahora partimos del valor ex cupón, le volvemos a aplicar el tipo de interés efectivo y obtenemos los intereses efectivos. Lo podéis comprobar. Por lo tanto,
el cobro, dato del enunciado, el interés efectivo 2.241, el cupón o interés explícito 3.000 y por diferencia obtendríamos el componente implícito, el interés implícito, 758,62, es decir, 2.241,38 menos 3.000, por lo que vamos a ir reduciendo el valor ex cupón a medida que vamos cobrando cupones. ¿De acuerdo? 103.134,83 menos 758,62, 102.376,21. Y continuaríamos multiplicándolo por el tipo de interés efectivo del semestre y seguiríamos obteniendo las diferentes celdas de esta tabla. Bien, una vez que tenemos la tabla delante, vamos a ir cumplimentando lo que nos pide el ejercicio, que es contabilización de las operaciones que procedan siguiendo el orden cronológico hasta la fecha de vencimiento. Muy bien, pues vamos a empezar por la compra. Bien, hemos pagado 105.000 euros y descomponemos, siguiendo lo que nos decía, ojo, aquí pone 2.5, es el apartado 2.6, ¿de acuerdo? Apartado 2.6 del Plan General de Contabilidad, de la norma novena del plan. Dice, los intereses y dividendos devengados con posterioridad se reconocerán como ingresos. Por lo tanto, los que se han devengado con anterioridad los vamos a eh, reconocer, no los vamos a reconocer como ingresos, Y eso lo que hacemos es reconocerlos aparte en la cuenta 546, intereses a corto plazo de valores representativos de deuda. Y guardamos el cupón corrido en el momento de la compra. Por lo tanto, la cuenta 251, tal y como os ponía en el cuadro, 103.500 y la 546.500. ¿Vale? Por eso me gusta, como veis, ya en el cuadro ir distinguiendo los importes en sus respectivas cuentas. Bien, vamos con el 31 de diciembre de 2018, el devengo de intereses explícitos e implícitos. Muy bien, siguiendo el cuadro, vamos a reconocer únicamente como ingreso los 1.134,83. Aquí lo tenemos, los intereses efectivos. Esos son los que van a la cuenta 761, 1.134,83. El interés efectivo. Y el interés efectivo lo hemos descompuesto en interés explícito e interés implícito. El interés explícito a la 546 y el implícito a la cuenta 251. Lo quitamos de ahí, de la 251, ¿veis? La cuenta de activo y hacemos una anotación en el haber. Bien, y el cobro con la correspondiente retención. Fijaos que la cuenta 546 asciende a 3.000 euros, tanto 1.500 por la parte del cupón devengado antes de la adquisición, el cupón corrido, como los intereses devengados posteriormente. ¿De acuerdo? 1.500 y 1.500. El importe neto, 3.000 menos la retención fiscal, que la reconocemos en la cuenta 473, Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta. Bueno, al 30 del 6 de 2019, algo muy parecido. Es cuestión de seguir el cuadro de amortización. Veis que tenemos aquí el cuadro. Tenemos, por una parte, como hemos calculado antes, el interés efectivo y su descomposición en implícito e implícito. Como todo lo que cobramos es cupón, veis que la columna de amortización es únicamente la del componente implícito. Si fuese otro tipo de empréstito,
en el que hubiese amortizaciones parciales, pues aquí tendríamos el importe correspondiente a la amortización. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos con la corrección del ejercicio. ¿Vale? Tenemos aquí el interés efectivo y su descomposición en explícito e implícito. Y luego el cobro con la retención fiscal. Veis que es, una vez que hemos hecho el cuadro, es seguir haciéndolo, ¿no? Seguir los datos que nos da. 31 de diciembre de 2019, pues lo mismo, seguimos el cuadro, ¿no? Interés efectivo, explícito e implícito. Cobro del cupón con la retención fiscal. Aquí lo que sí tenemos que acordarnos es de la reclasificación del largo al corto plazo. Bueno, pues para ello también el cuadro de amortización nos da el dato. Cuando falta ya menos de un año para el vencimiento, tenemos que hacer la reclasificación. ¿Veis? Como es aquí. El 31 del 12 de 2019 nos queda un año para el 31 del 12 de 2020. Y por lo tanto, una vez cobrado el cupón, ya podemos hacer la reclasificación del largo al corto plazo. Bueno, algo, como veis, que es sencillo, sobre todo si hacemos bien nuestro cuadro de amortización. Vale, y ya dentro del último año tenemos el devengo de intereses explícitos e implícitos, como vemos. Fijaos que ya a partir de aquí utilizamos la cuenta 541, ¿vale? Para ir reduciendo el saldo de la misma y el cobro con la retención fiscal. Y ya por último, el 31 de diciembre de 2020, volvemos a hacer el último devengo, siguiendo el cuadro, y el cobro y reembolso. Claro, si os vais fijando y vais haciendo el libro mayor de la cuenta 541, veréis que su saldo en este momento es de 100.000, que queda completamente saldada. Y en bancos el importe a recibir una vez descontada la retención fiscal. Bueno, hasta aquí, bueno, es interesante este ejercicio porque, bueno, os ayuda a familiarizaros con la contabilización de cierto tipo de empréstitos, elaborar cuadro de amortización, etcétera. Y, pero a mí me parece mucho más interesante el apartado B, que nos dice que el 1 de agosto de 2019, debido a necesidades financieras para acometer nuevas inversiones en nuevos inmovilizados, se venden todas las obligaciones a través de la Bolsa de Madrid, siendo la cotización en ese momento de 1.020 euros por obligación, habiéndose soportado gastos de intermediación y derechos de bolsa por importe de 300 euros. Bueno, aquí hay que echar mano del cuadro y realizar una serie de cálculos, puesto que estamos en un momento intermedio de entre cobro de dos cupones. En concreto, si nos vamos, estamos el 1 de agosto de 2019, si nos vamos al planteamiento primero gráfico, ¿no? Estaríamos aproximadamente aquí, ¿vale? Tenemos por una parte lo que ya lo que invertimos y lo que hemos ido cobrando, y por otro lado, los flujos de efectivo pendientes de recibir en ese momento. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a lo que es el planteamiento matemático. Después, en lo que sería la valoración contable, fijándonos en nuestro cuadro de coste amortizado, nosotros hasta ese momento hemos contabilizado hasta aquí y tenemos valorado nuestra inversión en este valor ex cupón. Es lo que tenemos en nuestra contabilidad y ahora tenemos que hacer un ajuste, lo que va del 30 del 6 de 2019 a la fecha en la que decidimos poner a la venta todos estos bonos, ¿vale? Bueno, pues vamos con los cálculos que necesariamente tenéis que hacer a partir de los datos que tenemos ya registrados. Entonces, en realidad ha pasado un mes, desde el 30 de junio al 1 de agosto ha pasado un mes. Por lo tanto,
dentro de los datos que tenemos, el cupón corrido, sería de un mes. Es decir, si el cupón, aquí se puede hacer de una manera más sencilla, es decir, si el cupón completo son 3.000 y es por 6 meses, pues 3.000 entre 6, 500. Y aquí lo he hecho multiplicando el número de obligaciones por el nominal, por el tipo de interés efectivo semestral y dividiendo entre 6. Bueno, como queráis. Después, los intereses implícitos. Aquí sí que os diría que no os compliquéis la vida con interés compuesto ni con nada por el estilo, porque tened en cuenta que es una operación que es de corto plazo, entre medias de un semestre. Por lo tanto, no os compliquéis. Si el interés implícito total que tenemos en el cuadro para el periodo en el que estamos es de 775,10, vamos a verlo en el cuadro, ¿vale? Esto lo que corresponde a un semestre, pues lo que corresponde a un mes, lo dividimos entre 6. Y lo mismo podríamos hacer con el interés efectivo, ¿de acuerdo? Todo ello lo vamos a dividir entre una sexta parte, porque es un mes dentro de un semestre, ¿de acuerdo? No os compliquéis con cálculos porque aquí no hay que hacerlos, ¿de acuerdo? No, ni nos interesa porque es más complejo y además, como digo, es innecesario. Vamos a hacer un reparto interno de estos intereses. El explícito dividido entre 6, el implícito dividido entre 6 y el efectivo, pues también dividido entre 6. ¿Vale? Como tenéis aquí. O bien, explícito, mm, como veis, menos o más, como esto es negativo, el implícito. Bien, y con ello lo que vamos a hacer ahora es ajustar los saldos de nuestras cuentas. Vamos a hacer un ajuste de la cuenta 546, donde guardamos los intereses devengados. Vamos a hacer un ajuste de la cuenta 251, donde ajustamos, bueno, he dicho devengados, donde ajustamos los intereses explícitos. Vamos a ajustar los intereses implícitos y vamos a ajustar los intereses efectivos, tal y como los hemos calculado anteriormente. Y ahora vamos con los datos de venta en función de los datos que nos da el ejercicio. El valor ex cupón nos interesa, es el saldo que tendremos en la cuenta 251 después de haber hecho este asiento. El valor ex cupón será de 102.376, que es lo que teníamos, menos el ajuste que hacemos ahora, 102.247. El cupón corrido, la cuenta 546, será de 500. Por lo tanto, el valor contable, fijaos que el valor contable de esta inversión lo tenemos en dos cuentas, en la 251 y la 546. Por eso yo aquí hablo de valor ex cupón, que es por el que estaría cotizando teóricamente este activo, y el valor contable. El valor contable es la suma de el valor ex cupón, que es como se contabiliza, esto es la cuenta 251, y el valor del cupón, en este caso utilizando la cuenta 546. Por lo tanto, el valor por el que tenemos contabilizada esta inversión, que sería la suma de estas dos cuentas, sería 102.747,03. El valor neto realizable, puesto que las vendemos por 1.020 y nos van a cobrar 300 euros de comisiones, sería de 101.700. Por lo tanto, hay un resultado en la venta. En este caso, un resultado que supone una pérdida para la empresa, de 1.047,03. Pues nada, con estos datos ya sí que podemos contabilizar la venta. Por una parte, damos de baja el saldo de la 251, damos de baja el saldo de la cuenta 546, contabilizamos en bancos el importe efectivamente recibido, una vez descontada la comisión, y registramos una pérdida de 1.047,03 euros.
Bien, bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo de hoy y, en fin, que os mentalicéis de la complejidad de esta norma. En el próximo vídeo tengo pensado hablar de la norma 10 del Plan General de Contabilidad, de la norma que trata de las existencias. Bien, pues nada, como os he comentado, si os gustan este tipo de vídeos, sí que os diría que le deis al me gusta, que visitéis la página web si queréis información sobre los cursos de preparación que llevo a cabo, www.tomascasaspreparador.es, o bien que me escribáis en el correo electrónico segundoejercicio@gmail.com. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.